Ok, continuando entonces con las principales ecuaciones de hidrostática, tenemos lo que es la ecuación fundamental o uno de los grandes principios de la hidrostática. Y esta consiste en determinar la ecuación que puede ser utilizada para calcular la diferencia de presiones que existe dentro de un fluido. Entonces vamos a partir de que tenemos acá un fluido dentro de un recipiente cilíndrico, y dentro de este recipiente vamos a tener un objeto y entonces tenemos acá que vamos a tener este sería la base, ¿okay? La parte inferior de este sólido, el cual vamos a llamar A. Vamos a tomar este punto como punto A. Entonces tenemos que desde la superficie de este fluido hasta este punto vamos a tener una altura que vamos a llamar H sub A. Desde este punto hasta este punto. Y desde este punto, es decir, desde la parte superior de este cuerpo sumergido hasta la misma superficie del fluido, vamos a tener una altura que llamamos H sub B, ya que este punto lo vamos a llamar B. Ese punto lo llamamos B. Entonces, ¿cuál es la diferencia de presiones que hay desde aquí, dentro del fluido, dentro de este fluido? ¿Cuál es la diferencia de presión que hay desde este punto B, que es la parte superior, hasta la parte inferior de ese objeto que está sumergido dentro del fluido? ¿Cuál es esa diferencia de presiones que existe entre este punto B y este punto A? Entonces, en base a eso empezamos a plantear nuestra ecuación, que nos dice que, bueno, P sub A menos P sub B va a ser igual. Aquí en este caso podemos utilizar lo que es el peso específico o también la densidad. Vamos a utilizar en este caso la densidad. Decimos entonces que la densidad del agua o del fluido multiplicado por la gravedad por, en este caso, el valor H sub A, este valor H sub A, es decir, la densidad del fluido en este punto, por la gravedad, que es una constante universal, en el caso para la Tierra es 9,81 metros sobre segundo cuadrado, y tenemos esta distancia desde este punto hasta este punto que vale H sub A. A eso le vamos a restar la densidad del fluido multiplicado por la gravedad y esto multiplicado a su vez por H sub B, es decir, la altura que hay desde la superficie del fluido hasta la parte superior de este cuerpo que está sumergido. Entonces, en este caso, esta densidad del fluido y esta densidad del fluido, como es el mismo fluido, entonces yo puedo sacarla como factor común, al igual que la gravedad, con el mismo valor de gravedad. Entonces la ecuación queda de la siguiente forma: presión en A menos presión en B es igual a la densidad del fluido multiplicada por la gravedad. Abro paréntesis, y que me queda entre este término y este término, me queda, como saqué ya de factor común densidad del fluido por gravedad, ya lo saqué acá, que me queda de este término H sub A, menos en este otro término completo, todo este término saqué densidad del fluido y saqué gravedad como factor común, que me queda ahí, me queda H sub B. Entonces, de esta manera
tenemos la ecuación de la hidrostática. Ahora bien, ¿qué pasa si este valor de H sub A y H sub B es el mismo? Es decir, este valor de H sub A yo lo igualo con este valor. O sea, traslado A hasta el punto B o B hasta el punto A. ¿Qué va a significar eso? Que esas alturas serán las mismas. O sea, H sub A y H sub B serían las mismas. Si yo voy reduciendo esa distancia que hay entre ellas dos, esa diferencia de distancia, va a llegar a un punto donde la distancia va a estar cero. Entonces, ¿qué ocurre allí? Puedo establecer que cuando H sub A sea igual a H sub B, entonces esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Nos queda P sub A menos P sub B es igual a densidad del fluido por la gravedad por esa altura, que como sería 0, por esa diferencia de altura, no va a ser la misma, pues se hacen igual a 0. Entonces esto, 0 multiplicado por cualquier cosa, eso me da 0. Entonces podemos decir que P sub A menos P sub B es igual a 0. Si pasamos este término que está al lado izquierdo de la ecuación al lado derecho, nos queda como que P sub A es igual a P sub B. ¿Esto qué significa? Que cuando yo reduzco estas distancias y traslado el punto A hasta el punto B o viceversa, entonces significa que la presión de estos puntos va a ser igual. Es decir, cuando yo traslado A hasta B, entonces cuando lo traslado para acá, la presión en esta línea horizontal va a ser exactamente la misma. Las presiones en una misma línea horizontal dentro de un fluido va a ser las mismas. Lo que sí va a variar las presiones es en cuanto a la verticalidad. Es decir, la presión en este punto va a ser diferente a la presión en este punto. Pero la presión en este punto es la misma que hay en este punto, 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 que hay acá y que hay acá. La presión que hay en este punto va a ser la misma de acá, la de acá, la de acá, la de acá. Es decir, que cuando estamos dentro de un fluido, en una misma línea horizontal, dentro del fluido la presión es la misma. Si a 5 metros de profundidad la presión es 2 atmósferas, pues a lo largo de esos 5 metros de forma horizontal va a ser esas mismas atmósferas. Ahora, si yo desciendo a 20 metros, por ejemplo, esa presión que tenía a 5 metros va a ser distinta a la que tengo a los 20 metros. Pero en esa línea horizontal de los 20 metros, en cualquier punto horizontal dentro de ese fluido a 20 metros, va a ser siempre la misma. Otra forma de poder trabajar esta ecuación que nos aparece como P sub A menos P sub B igual a el peso específico por H sub A menos H sub B. Esta es otra forma en la cual podemos conseguir esta misma ecuación del principio fundamental de la hidrostática. Es otra manera. Y esto se explica porque ya pudimos ver que en este caso el peso específico, una forma de calcular el peso específico, viene dada por que el peso específico es igual a peso sobre volumen. Pero a su vez el peso es igual a masa por gravedad sobre volumen, pero esta masa por el volumen, esto es densidad, esto es lo mismo que densidad, es decir que yo puedo sustituir acá y colocar densidad por la gravedad. Entonces yo acá, densidad por gravedad fue lo que utilicé en esta parte de la ecuación, densidad por gravedad, y aquí también densidad por gravedad, es decir que yo puedo utilizar en vez de densidad por gravedad, utilizo peso específico. Y la ecuación se podría establecer de esta manera o de esta manera.